internacional Caminhos a Seguir. Em nome da Câmara de Valonga, agradeço a presença de todos e principalmente dos oradores e do professor Ivo Cabane por esta partilha. Vamos dar início à breve apresentação de um livro e eu passo a palavra ao professor Ivo Cabane, que vai ser o moderador que irá organizar esta sessão de apresentação. Muito obrigada. Bem, muito obrigado. É um prazer estar novamente juntos, né? E convidaria a Cláudia em partilhar o PowerPoint, onde estão cada um dos oradores apresentando, sim? Pode fazer lançar o PowerPoint? Cláudia? Uhum. Bien. Muy bien. En esta hora y 15 minutos vamos a intentar hacer una apresentação do livro. Vou falar em português. Apresentação do livro Orçamento Participativo, Aportes e Limites para Radicalizar a Democracia. Próxima. Bueno, vamos a tener dos rondas. Después una breve presentación del libro en punto 2 y presentando, por una parte, las ideas claves, lo que es nuevo, lo que es innovador en el libro, y en una segunda ronda, los obstáculos. Próxima. Claudia, próxima. Sí. ¿Quiénes son los oradores? Los vamos a presentar poco a poco en cada vez que ellos van a hablar. Pero en resumidas cuentas, tenemos su servidor, Yves Cabane, y que soy profesor y que voy a dar una introducción general. Y después tenemos varios de los autores y coautores y contamos también lo que para nosotros es un placer. Contamos también con Esther Clavero Mira, que es la alcaldesa de Molina de Segura, en la región de Murcia, que nos hace el gusto de estar y que contribuyó también, además de ser alcaldesa de Molina, que también es intelectual comprometido, universitaria, y que nos hará también parte de su experiencia. Sin más, hago una breve presentación. Tenemos poco tiempo del libro. ¿Puedes ir en la próxima, por favor? Eso. Así pueden ver quién soy y no perder tiempo. Bien. Mi intención en esta introducción es, voy a hablar en portugués nuevamente, tentar, a minha intenção aqui é simplesmente de dar a vontade de ler, abrir e ler este livro, que eu acho único. E respondendo à pergunta, quais são as principais contribuições do livro em relação às que existem? E por que é único? E por que tem de ler? Eu acho que vale a pena lembrar que o orçamento participativo é um processo. E o seu interesse está na sua diversidade. Não há um modelo, mas uma reinvenção democrática permanente, é isto que descobrimos no livro, continua sendo um campo experimental, e isto vai se descobrindo ao longo do livro. E essa diversidade eu acho muito excitante, muito interessante, e ajuda a explorar essa dimensão de que não tudo é orçamento participativo, tem muitas formas. O segundo ponto é que, na verdade, existem poucos livros. Tão incrível que pareça, nos últimos 10 anos, e menos ainda livros coletivos. E ainda menos em editoras prestigiosas como Tirant Leblanc. O que existe, na verdade, em termos de produção, são produções institucionais, por parte das ONGs, por parte dos institutos internacionais, por parte dos municípios, mas sem controle editorial, sem esse fato de ter sido revisado. Existe também seminários, mas pouca elaboração, como está
no livro. Outro aspecto diferencial é que tem ainda menos livros em língua espanhola, em relação à história do orçamento participativo desde 2000. Existem em inglês livros sobre experiências espanholas ou portuguesas, mas não desde a língua. E essa força da língua, acho que ela é importante porque ela ajuda a pensar. Insisto sobre outra dimensão única do livro, que são múltiplos pontos de vista. São 15 capítulos, mais de 20 contribuições de várias disciplinas. E essas multiplicidades de ângulos são interessantes. Tem sociólogas, politólogas, economistas, urbanistas. Outra multiplicidade de olhares vem do tema de uma perspectiva de gênero muito clara. Desde o capítulo sobre Valongo, que a nossa colega Gisela Barbosa coescreveu com 3 mulheres. Vários capítulos, 4 deles e o prólogo, são coautorias mistas entre homens e mulheres, ou escritos diretamente por mulheres. Foi o da alcaldesa, da prefeita, né, Esther, mas também 2 mais, e vamos ouvir da Virgínia Barbarosa, que são exclusivamente de mulheres. Acho que essas perspectivas de gênero enriquecem o livro. O som de vozes múltiplas, como é o capítulo que coordenei sobre perspectiva de Ásia e Rússia, que foi com, novamente, uns 20 autores. E isto também dá outra dimensão, não são livros de autores só. E quem são esses autores? Isto também ajuda a essa multiplicidade de olhares e essa riqueza. Tem acadêmicos, políticos, técnicos, integrantes do movimento social, mas todos com um elemento: compromissados na transformação social do mundo, para mais democracia. E gostaria aqui de lembrar e fazer minhas as palavras do Karl Marx, né, nas teses de Feuerbach, que dizia: os filósofos não fizeram outra coisa senão interpretar o mundo de forma diferente. Mas o objetivo é transformar o mundo. E é nessa perspectiva que é o fio condutor, provavelmente, do livro. Ele tem também uma perspectiva intergeracional, porque quando vemos as idades, e a idade vai praticamente de pessoas com 20 anos até pessoas de mais de 80. E esse caráter intergeracional é muito importante. Por exemplo, para radicalizar a democracia. Por exemplo, se falamos da importância dos instrumentos virtuais e digitais, tão importante no tempo de Covid, vemos que não temos todos as mesmas ideias, porque não vimos todos de um momento onde o mundo digital se tinha inventado. E essa diversidade de idades sobre temas de hoje também faz a riqueza, porque estamos no livro contra a ditadura do discurso único sobre a democracia mais radical. É um livro que pesquisa, que abre perspectiva e que não tem que ser uma única opinião, mas uma multiplicidade de opinião. Isto, para mim, é um aporte dentro de uma radicalização. Para terminar, vale a pena dizer que as contribuições do livro não são tanto teóricas, são muito mais analíticas e de metodologia. Por exemplo, vamos ouvir o José Maior, com um capítulo com a Glória Alarcón, onde nos aportam no ponto de vista conceitual, metodológico. O trabalho do Vicente Barragán, também, no análise que ele faz, ele é abrangente de várias metodologias. Esses aportes metodológicos é muito interessante quando ele compara Espanha, Uruguai e República Dominicana. Trata-se de um livro que não só está em espanhol, mas que abrange as realidades da Península Ibérica e não só espanhola. Isto é original, é a sua força. Temos 2 capítulos, além de muito sobre a Espanha, sobre Valongo e a sua experiência do OP Jovem, e sobre Lisboa. São dos primeiros livros que têm essa perspectiva ibérica.
Além do mais, constrói pontos com outros continentes e regiões. E a Escócia, um estudo comparativo que mencionava sobre a Espanha, Uruguai e República Dominicana, e uma perspectiva internacional que estou aportando no último capítulo, mas abrindo também em outro capítulo janelas sobre a Rússia e a Ásia. Então, não é o isolamento, é o diálogo com o mundo a partir da península. E para terminar, e antes de passar a palavra aos outros oradores, ele dá elemento para radicalizar os orçamentos participativos, que vamos ouvir mais sobre durante a segunda ronda. E isto é bastante único, porque não é só descritivo, é prospectivo. Com isto, vou fechando o ponto da apresentação para passar a palavra agora no próximo orador. Próxima slide, Cláudia, por favor. Sim. O próximo orador vai ser o José Manuel Mayor Balsas, doutor em Ciências Políticas, que também foi um dos grandes instrumentadores dos orçamentos participativos, tanto em Molina de Segura, na região de Múrcia, quanto em outros municípios da região. José, a palavra é tua para também os nossos imperativos 7 minutos. Obrigado. José? José, no te estamos escuchando. A lo mejor, entonces, ¿ahora? pasamos... Sí, José, te escucho. Vale. Sí. Ahora, vale, perfecto. Nada, decía que, bueno, que muchas gracias, sí, por la presentación, que, bueno, y que en primer lugar, pues que quería mostrar mi agradecimiento, ¿no?, por la invitación a esta cuarta conferencia internacional, Caminos a Seguir, organizada por la Cámara Municipal de Valongo. Muchas gracias, Gisela, por la invitación. En condiciones José Manuel, habla más despacio. Más habla un poco despacio. más despacio. ¿Ya? Vale, venga. En condiciones normales, pues bueno, como te decía, pues estaríamos presentando el libro en Valongo. No ha podido ser, esperemos que haya otra oportunidad. Muchas gracias también a Claudia por la coordinación, la comunicación y la difusión del evento. Gracias a los otros dos coordinadores de este libro que hoy presentamos, a IPS nuevamente por ser el engranaje, ¿no?, y por habernos puesto pues en contacto a los autores de los capítulos y haber creado esta red de conocimientos, y a Pepe pues por ser el ideólogo e impulsor no ya solo de este libro, ¿no?, sino de multitud de proyectos, ¿no?, en los que hemos venido colaborando en los últimos años. Agradecer también al resto de autores que hoy no han podido acompañarnos su implicación. Y, pues, por último, pues agradecer al Ayuntamiento de Molina de Segura, representado hoy aquí por nuestra alcaldesa Esther Clavero, pues la coedición de este libro junto a la editorial Tirant lo Blanc, que, como has comentado antes, sí, pues es una de las más importantes de España a nivel, en cuanto a ciencias sociales, pues se refiere, ¿no? Bien, sobre los capítulos que voy a comentar, pues el primero lleva por título Presupuestos participativos, aspectos conceptuales y previos a su implementación. Como tenemos poquito tiempo, no me voy a detener mucho en este capítulo. Básicamente se trata de un capítulo introductorio, cuyo objetivo principal es que el lector pues, pueda familiarizarse, ¿no?, con la terminología a la que se hace referencia a lo largo del libro. El segundo capítulo, sobre el que sí que me voy a detener un poquito más, se titula Derribando muros invisibles, los presupuestos participativos jóvenes. Y bien, ¿qué podemos decir que este capítulo pues incorpora o aporta como novedad, ¿no? Bueno, pues la principal innovación pues viene de una serie de conclusiones a la que llegamos tras analizar pues 8 experiencias de presupuestos participativos en nuestra región, presupuestos participativos jóvenes en centros educativos en nuestra región. La primera de estas conclusiones pues hace referencia a la tipología de las propuestas realizadas por los alumnos, ¿no?, en los centros educativos. Si bien siempre en los centros educativos se pueden hacer propuestas, ¿no?, de todo tipo, pues a la hora de votar, pues resulta que siempre salen como propuestas ganadoras pues aquellas propuestas que tienen
o que hacen referencia más a temas de ocio, ¿no? y actividades lúdicas, pues como son Holy Run, conciertos, etcétera, ¿no? Y bueno, el presupuesto participativo pues implica o debe de implicar una transformación de la sociedad, ¿no? Una transformación que de este modo pues no se produce porque pues la mayoría de las propuestas pues se realizan durante unas horas y no suponen ningún tipo de compromiso, ¿no? En este sentido, bueno, pues, en el Ayuntamiento de Molina de Segura, pues esta edición anterior del presupuesto participativo joven de 2020, pues tomó la decisión de que el presupuesto participativo íntegro, en su totalidad, pues se destinase únicamente, exclusivamente a propuestas que hicieran alusión a la lucha contra el cambio climático, pues para concienciar un poco, ¿no? a los más jóvenes de este tema tan importante, ¿no? La segunda de las conclusiones observadas pues haría referencia un poco a la predisposición a participar de los jóvenes en otros proyectos municipales, pues si bien la tendencia normalmente es a pensar que los jóvenes no quieren participar, los datos que recogimos de una serie de encuestas pues nos demostraron lo contrario, ¿no? Pues les preguntamos si después de su experiencia con el presupuesto participativo estarían dispuestos a participar en otras actividades que organizase el ayuntamiento. Y pues el 38% nos respondió que sí y el 45% que probablemente sí, ¿no? Entonces, no es tanto que los jóvenes no participen o no quieran participar, sino que no se acude, ¿no? a los lugares de reuniones donde normalmente pues, hay que ir a buscar esta participación, ¿no? La tercera conclusión tiene que ver con la rendición de cuentas y los feedbacks. Los alumnos, ¿no? encuestados pues valoraron de forma muy positiva el hecho de que se les entregase la documentación que hacía referencia al por qué algunas de sus propuestas no habían entrado en la hoja de votación, y el entregarles la motivación de los técnicos pues no solo supuso un importante aprendizaje para ellos, sino que, pues en palabras del propio alumnado, pues incrementaron su credibilidad en el proceso y sintieron cómo la institución pues, les explicaba y les rendía cuentas. Y la cuarta y última conclusión pues alude a la posibilidad de que los jóvenes fuesen transmisores del proceso. Con este fin también pues, se les preguntó si habían hablado, ¿no? con algún familiar o gente conocida del presupuesto participativo, y pues el 60% de los encuestados sorprendentemente respondió que sí, ¿no? Sorprendentemente porque pensábamos que iba a ser un porcentaje más menor, ¿no? De hecho, pues bueno, en uno de los municipios, ¿no? Donde a nivel municipal pues votó el 9% de la población en su primera edición, un número considerable, ¿no? de personas pues nos dijo que se habían animado, ¿no? a participar en este proceso porque ya conocían, ¿no? la experiencia que se había desarrollado con sus hijos en los centros educativos, y que gracias a ello pues decidieron incorporarse porque ya lo conocían, ¿no? Y bueno, ya simplemente para terminar, a modo de resumen, señalar nuevamente las 4 ideas, que creo que ya de tiempo voy justo. Las 4 ideas clave de este trabajo. La primera, la posibilidad de tener un presupuesto participativo joven temático para conseguir esta transformación social. La segunda, pues la predisposición de los jóvenes a participar en otros proyectos municipales siempre y cuando se vaya a los lugares donde ellos se suelen estar, ¿no? se suelen reunir. La tercera, la importancia de la rendición de cuentas y de los feedbacks ya en estas edades tan tempranas. Y la cuarta y última, pues el papel de los jóvenes como transmisores de la participación en sus entornos. Y esto ha sido todo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Y tenemos una pregunta. Temos uma pergunta: onde adquirir o livro? Acabo de mandar no chat o link para comprar. Vocês têm 2 opções. Uma é comprar o livro em papel. Ele custa 16,8 euros, 16,80 euros. Mas conseguimos negociar com Tirante Leblanc que pela primeira vez, praticamente, aceita que seja uma leitura gratuita na nuvem. Podem acessar o livro em forma gratuita, o qual já é um avanço tremendo com as editoras comerciais.
podem ir no chat para saber onde comprar o livro. Obrigado. A próxima oradora vai ser Gisela Barbosa, que além de ser chefa de uma das unidades do município de Valongo, da Câmara, ela é também licenciada em estudos europeus e, sobretudo, que eu acho o principal, a grande artífice tanto do OP Jovem quanto do outro orçamento chamado Eu Conto, orçamento participativo para funcionários públicos que trabalham na Câmara. Mas deixo ela mesma, a Gisela, se apresentar se quer complementar. E vai nos falar de dois capítulos, tanto aquele sobre Valongo, de coautoria, quanto sobre Lisboa, do nosso colega Miguel Silva Graça, que foi também outro artífice do OP de Lisboa. Gisela, estamos contigo. Ora, bom dia então a todos os presentes. É com muita honra que participo neste painel. Como foi referido, faço parte da equipa da Câmara de Valongo, que trabalha na área da cidadania e juventude, e nesse sentido tive a honra de escrever o capítulo do livro, juntamente com as minhas colegas Andreia Mateus e Carolina Jasmins. O nosso capítulo tem o nome do projeto que implementamos em Valongo, Orçamento Participativo Jovem de Valongo. A minha apresentação terá 7 minutos e integrará 2 pontos, nomeadamente a apresentação das conclusões do nosso projeto, que vamos chamar doravante como OPJB, assim como faremos uma abordagem ao que sentimos pela leitura do capítulo sobre o OP de Lisboa, escrito por Miguel Silva Graça. Ora, como alguns de vocês com certeza saberão, Valongo é uma cidade que fica no norte de Portugal continental, com cerca de 75 km² e cerca de 100 mil habitantes. É um dos 17 municípios que compõem a área metropolitana do Porto. Por isso, como todos imaginam, vivemos os flagelos de uma cidade de média dimensão, que vive muito voltada para servir o Grande Porto, a segunda maior cidade do país, e foi por isso cidade dormitório, sem um significativo investimento social, cultural e cívico nas últimas décadas. Foi para entender esse desinvestimento social que há 7 anos o atual presidente da Câmara Municipal de Valongo, Dr. José Manuel Ribeiro, assumiu como principal objetivo do seu mandato investir nas pessoas enquanto cidadãos em toda a plenitude que esse conceito abrange. Criou assim uma série de projetos ligados à cidadania participativa, em torno de um conceito que é ainda hoje uma das nossas maiores bandeiras. Acreditamos que uma comunidade, se for devidamente esclarecida, será com certeza mais participativa e socialmente mais responsável. Assim, debaixo desta premissa surgiu então o OPJV, que assumiu desde logo várias posições que nos distinguem, nomeadamente, dirigimos a crianças a partir dos 6 anos de idade. Para alguns isto pode parecer precoce, mas para nós faz todo sentido, porque acreditamos que a participação e a cidadania são pressupostos que se podem ensinar, são hábitos que se adquirem e que devem ser trabalhados desde a primeira infância, tendo em conta que são tão fundamentais como saber ler e escrever. E por isso o nosso investimento nas nossas pessoas começa aí. Acreditamos também que uma criança passa a ter um papel em comunidade a partir do momento em que entra na escola, passando a ser um aluno, e assim faz sentido para nós que desde esse momento comece a perceber a importância de tomar decisões e de as fazer cumprir. A nossa outra grande aposta diferenciadora prende-se com o facto de nos centrarmos muito nas ações de formação que damos aos nossos participantes na fase de recepção de propostas. São muitas dezenas de sessões participativas realizadas todos os anos, onde, para além de explicarmos como podem participar neste processo, nos centramos na questão que para nós é ainda mais importante: explicar que cada um dos cidadãos deve chamar a si todas as responsabilidades inerentes à participação pública, pois deve assumir o seu papel na construção da sua comunidade. Explicamos isto aos mais pequeninos, dizendo-lhes que todos somos super-heróis, que nem precisam de capa, pois temos o poder transformador de mudar a nossa comunidade. Estamos atualmente na 7ª edição deste OPJV. Paramos em março, tal como o mundo todo, mas não desistimos. Com a abertura do novo ano escolar, iniciamos a votação, que vai terminar agora mais ou menos em novembro, encerrando assim mais esta edição. Desde o início, 2014, nós já recebemos mais de 500 ideias. Foram votados mais de 150 projetos por participantes dos 6 aos 35 anos de idade e mais de 15 mil jovens expressaram o seu voto. Em 2018, integramos uma nova categoria de participação, chamamos-lhe Gerações, e é uma tentativa de aproximar os mais jovens e os mais idosos. Para o ano,
espera-nos mais um incremento, mais uma inovação. A verba passará então para 200 mil euros, com 20 projetos vencedores. Em termos de resultados, temos consciência que há ainda muito caminho a percorrer. A nossa preocupação maior prende-se neste momento com duas questões: integrar aqueles que ainda não participam e fazer uma avaliação séria e rigorosa sobre o trabalho que estamos a produzir, centrando-nos na questão do impacto. Recordo que apostamos nesta ferramenta com um objetivo claro: educar os cidadãos a participarem mais e melhor, de forma consciente e organizada, e queremos perceber se estamos a conseguir. Em relação ao OP de Lisboa, que tenho muito gosto de apresentar, deixem-me dizer que é uma enorme responsabilidade, mesmo porque está aqui no hoje a assistir um dos nossos colegas e um dos grandes mentores e persecutores do Orçamento Participativo de Lisboa, Paulo Francisco, e portanto para ele também endereço os meus cumprimentos. Vamos ver se consigo estar à altura. Lisboa então aparece em 2008 como a primeira capital europeia e a primeiro município português a apresentar um OP verdadeiramente deliberativo, o que desde logo se apresenta como um fator muito positivo. Em 10 anos de evolução, foi consolidando o seu processo e adaptando o que era a realidade do próprio município, que era o seu objetivo como ferramenta de participação. Em cada edição foram sempre procurando introduzir melhorias e inovações, de onde destaco, por exemplo, a criação do portal da participação na 4ª edição e mais tarde do portal Lisboa Participa, que se mantém até hoje. Este processo foi sendo consolidado sempre pelo apoio do município e pela participação dos cidadãos. Em 10 edições, conseguiram levar 1957 propostas à votação, de onde saíram 120 projetos vencedores. Este investimento de uma década foi já de 33 milhões de euros. A participação não foi sempre regular e constante, notando-se inclusivamente uma redução do número de propostas apresentadas nas últimas edições e consecutivamente no número de votantes, 37.673 na última edição, ainda assim um número verdadeiramente extraordinário. Olhando para as áreas de intervenção dos projetos vencedores, torna-se claro que as áreas que mais mobilizam os eleitores são o meio ambiente, a energia, a mobilidade e o transporte, a reabilitação urbana e os espaços públicos. Um dado curioso: a idade das pessoas que mais participam situa-se entre os 30 e os 49 anos de idade, sendo os mais jovens e os mais idosos os que menos participam. E se me permitem um à parte, é exatamente esse um dos motivos por que investimos nas crianças e nos jovens no nosso processo. Aspectos a melhorar: destacamos aqueles que consideramos a mais problemática, a taxa de concretização dos projetos vencedores, que se situa na ordem dos 50% e fora do período definido de execução. Situação muito comum, atenção, em vários OPs por todo o mundo. Importa referir que muitas vezes esta questão prende-se com a complexidade do tipo de projetos vencedores. Próximos passos: procurar terminar os projetos não concluídos, aumentar o número de participantes e garantir que a questão da representatividade seja efetivamente mantida de todos os segmentos económicos e sociais a participar. É por isso um desafio de ambos os orçamentos participativos aqui representados, os portugueses, continuar a melhorar, continuar a caminhar em direção aos cidadãos numa construção de uma sociedade mais cooperante. Obrigada. Muito obrigado, Gisela, e era um exercício difícil de poder, em 7 minutos, nos dar essa visibilidade. Espero que os colegas espanhóis estén acompañando bien. Si no, me lo dicen en el chat y voy haciendo un resumen en el chat. Muchas gracias de nuevo. Bem, a próxima oradora vai ser a Virginia Barbarossa. Virginia é doutorada em Ciências Jurídicas e Políticas e professora associada na UPO em Sevilha, mas, sobretudo, é provavelmente, na Espanha, uma das pessoas que mais contribuiu para a inovação nos orçamentos participativos, não só em Sevilha, mas também em Málaga. Participou da elaboração da lei andaluza famosa sobre participação. E deixaria as palavras para a Virginia. Novamente, 7 minutos. Estamos controlando em tempo, estamos indo muito bem. Virginia, la palabra es tuya. 7 minutos. Gracias. Ok, se me oye bien, ¿verdad? Perfecto. Sí, vale. Pues, antes que nada, gracias, Yves, y gracias a la organización, a Valongo, también a Murcia, a los compañeros de Murcia, y a todos los organizadores, tanto del libro como de
de estas jornadas dentro del marco de la Semana Europea de la Democracia, pues por invitarme y poder compartir con vosotros esta presentación del libro y luego posteriormente la investigación que estamos realizando también de forma, bueno, con estas redes a las que Yves nos está invitando. Quiero pedir un poco disculpas también a las personas que nos acompañan y voy a intentar hablar un poco despacio para que me entendáis por si hay alguien que no entiende bien el español, aunque creo que en Portugal tenéis más habilidad que nosotros, que los españoles, para entender el portugués. Entonces, bueno, espero que se me comprenda o que me pueda hacer entender en la medida de lo posible. Yo voy a comentar 2 capítulos del libro. Uno está escrito por mí, que es una experiencia concreta que ya Yves ha señalado, ha referido, que es la experiencia de los presupuestos participativos de Sevilla, y otro que está escrito por Antonia González Salcedo, que se refiere más bien a una panorámica de los presupuestos participativos en el Estado español y en concreto pues, en las experiencias españolas. Por lo tanto, creo que voy a ir haciendo un poco una conexión o una relación entre ambos capítulos y las ideas principales de los mismos, porque creo que pueden ser bastante ilustrativos interrelacionar pues, las ideas principales que plantea Antonia con algunas de las cuestiones que planteo yo en mi artículo referido a la metodología del presupuesto participativo que se implementó en Sevilla. Quiero destacar en este sentido una cuestión que me parecía importante trasladar, sobre todo al público que nos está acompañando en estas jornadas, y es entender un poco la dimensión internacional de los presupuestos participativos y aquellas cuestiones que no solamente inciden en el desarrollo de los presupuestos participativos en España, sino que también podemos compartir con la experiencia portuguesa o con otras experiencias a nivel internacional. Y ahí creo que es muy interesante las ideas que nos aporta, que son muy interesantes, las ideas que nos aporta Antonia, porque ella hace un recorrido de interés tanto para las experiencias españolas cuando nos sube un poco al nivel internacional, cuando plantea ese interés que desde los organismos internacionales como la Unión Europea o la OCDE ponen en la importancia de incorporar la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Y esas referencias a esas directrices y a esas recomendaciones por parte de los organismos internacionales nos ayudan tanto a la academia como a las administraciones locales a tener un punto de apoyo importante para después incorporar o implementar esas políticas de participación ciudadana que entendemos que van encaminadas a conseguir una democracia más participativa. Eso por un lado. En segundo lugar, Antonia destaca la crisis de la democracia representativa y cómo los presupuestos participativos y otras experiencias de participación ciudadana deben de ir encaminados a plantear y a organizar espacios pues, que hagan y que permitan esa incidencia de la ciudadanía en los asuntos públicos de forma más cotidiana, ¿no? Esto es un tema que nos lo planteábamos en Sevilla ya en el 2003, evidentemente, y que también viene planteado por la propia experiencia de Porto Alegre en el año 89, ¿no? Que es un poco la experiencia pionera de la que hemos ido tomando un poco principios fundamentales, metodologías, etcétera, para no separarnos mucho del modelo inicial que planteaban pues, estos compañeros brasileños. En ese sentido, pues es importante ver o entender cómo esta propuesta de democracia participativa incide en esa crisis de legitimidad, de representatividad, etcétera, que estamos viviendo en términos generales en distintos países y en distintos contextos internacionales. Y ahí es muy interesante también pues, ver cuáles son las aportaciones que Antonia hace en este sentido. Y en tercer lugar, el tema de cuáles son las limitaciones, y aquí a lo mejor me estoy adelantando un poquito a la segunda ronda, pero sí que Antonia plantea cuáles son las limitaciones que dentro de la estructura institucional o del diseño institucional que nos encontramos en España
tenemos para poder poner en marcha procesos de participación ciudadana y en concreto presupuestos participativos. Yo entiendo que esto no solamente es un problema o una limitación que nos encontramos en el Estado español, sino que la administración local, por la propia trayectoria ni la propia tradición europea en otros países como Portugal o Francia, puede tener también algunos aspectos que sean semejantes entre sí. Hemos, y Antonia lo hace muy bien, incidido en cuáles son los aspectos positivos de la administración local, como pueden ser la cercanía o puede ser la adaptabilidad y la flexibilidad de esta estructura para incorporar a la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones, pero nos encontramos con otras limitaciones, como pueden ser esa estructura, digamos, que no nos permite a nivel de administración local incorporar determinadas competencias que se salen fuera de esa posibilidad de intervención en los asuntos públicos y, sobre todo, la falta de recursos con los que cuenta la administración local. Esos serían, por lo tanto, un poco los puntos en los que Antonia hace hincapié, y para ello ella toma también como referencia las investigaciones que en España han hecho Isin Tomer o Ernesto Ganuza, también Pindado desde Barcelona, o Gomá y Joan Font también, que son investigadores catalanes que llevan mucho tiempo investigando y tratando temas de participación ciudadana y estos límites y estas posibilidades que nos ofrece la administración local. Ella se retrotrae en su artículo al año 2000, inicios del siglo XX, que es cuando se inician las experiencias de presupuestos participativos en España. Y en ese sentido estaría dentro nuestra experiencia que tuvimos la oportunidad de desarrollar en el Ayuntamiento de Sevilla, que se inicia en el 2003 y que llega hasta el 2011. Ella destaca también en este sentido que luego, a partir de 2011 y hasta el año 2020, en el que nos encontramos ahora, ha habido una gran proliferación de procesos de presupuestos participativos en el Estado español. Y en ese sentido también destacar cómo es una propuesta que poco a poco pues, se va extendiendo no solo en España, sino también en otros países, en otras ciudades europeas y a nivel internacional, como plantea Yves, que ya sabemos que bueno, está trabajando en otros ámbitos más allá de Europa. Por parte de mi aportación, quiero destacar la importancia que tuvo en Sevilla la incorporación de dos cuestiones fundamentales. Uno son los principios en los que se basó el modelo, que atiende un poco al modelo que tomamos como referencia y que era el presupuesto participativo de Porto Alegre, y en ese sentido destacar, por ejemplo, la existencia de un modelo que sea autorreglamentado, la existencia de un modelo que sea universal, abierto a toda la ciudadanía, y en tercer lugar, un modelo que sea vinculante, es decir, que lo que se decida por parte de la ciudadanía sea asumido pues, por parte de la administración y de los gobernantes, ¿no? De los representantes públicos. Virgínia, ¿sí? peço desculpa, sim, só para pedir para terminar, peço desculpa. Y por otro lado, la metodología. Una metodología que entendemos que es fundamental para que se pueda hacer posible la democracia participativa a través de los presupuestos participativos. Podemos continuar luego en la segunda ronda. Muchas gracias y disculpen. No, al contrario, Virginia, gracias, porque la idea mismo es que demos ganas de leer el libro, y eso es lo que has alcanzado con los dos capítulos, así que por el contrario, es un tiempo sumamente corto y estamos bien conscientes. Muchas gracias de nuevo, Virginia. O próximo orador, por favor, o slide, vai ser o professor Vicente Barragán, que é doutor em Direitos Humanos e graduado em Ciências Políticas e Sociólogos, mas uma característica sempre foi o compromisso com os orçamentos participativos, entre vários processos democráticos, e acompanhou como pesquisador muitas do que acontecia em Sevilha, e também fez para mim, dos melhores estudos comparativos com a América Latina, onde também radicou vários anos.
um acordo real. Nós vamos apresentar 2 capítulos. Vicente, temos 7 minutos para ti, estamos mal de tempo, vamos ver como nos organizamos, e obrigado pela tua contribuição. Obrigado, Is. Gracias a todas y a todos por la invitación a compartir con vosotras el libro que hoy presentamos y también para participar en la investigación que seguidamente presentaremos y en la cual ya desde el inicio disculpo que no pueda participar, pero al estar Virginia compañera de la investigación pues podrá hacerlo fenomenalmente. Agradecer entonces a las personas que dan impulso al libro desde Murcia, a Pepe, a José Manuel, a Esther, a todos los compañeros, a Iscaban también por la coordinación y a Giselle, Claudia por la invitación a esta conferencia internacional que sin duda es importante para vernos y seguir compartiendo y seguir aprendiendo, ¿no? Bueno, como comentabais, tengo voy a dedicarme estos 6 minutos que me quedan a presentar el capítulo que coordiné, porque lo escribo con otros investigadores como José Manuel Sanz y Rafael Romero, sobre el estudio o cómo acercarnos al estudio. El capítulo trata de una comparativa entre los presupuestos participativos españoles con algunos de América Latina, como es el caso de Uruguay y el caso de República Dominicana. También voy a comentar un poco la lectura del capítulo de los compañeros de Escocia, donde nos van a relatar, nos van a explicar, nos van a dar detalles sobre cómo ha sido la evolución en el desarrollo de los presupuestos participativos en este país, que cuando lo leáis veréis que nos dan muchos aprendizajes de los caminos a seguir para el desarrollo y también muchas perspectivas de futuro. Sobre el primer capítulo que voy a comentar, el que coordiné, sobre la comparativa de los presupuestos en España, República Dominicana y Uruguay, un poco el contexto de este capítulo surge por la inquietud de un grupo de investigación universitario en reflexionar en torno a la calidad democrática de los procesos de presupuestos participativos, sabiendo que a su vez los presupuestos participativos ahondan o deben de ahondar en la calidad de las democracias occidentales en las que vivimos, ¿no? Nos interesaba ver entonces cómo podemos evaluar estos presupuestos pensando en un modelo que nos sirviera para poder comparar la implementación de presupuestos participativos en diferentes regiones, municipios, pero también respetando siempre los contextos de cada país, intentarlo hacer a nivel internacional si fuera posible. Lo que vimos desde un primer momento nos fijamos en muchos aspectos, el aspecto de los colectivos sociales que participaban, el perfil de las personas que participaban, quién implementaba, quién estaba en el empuje del inicio del presupuesto participativo, diferentes aspectos. Pero nos dimos cuenta que analizando las propuestas en presupuestos participativos podríamos llegar a un análisis general o global del presupuesto. Digo esto y entro en lo que el capítulo va a desarrollar, es detectar la dimensión interna u orgánica que tienen las propuestas en presupuestos, ¿no? Las propuestas, cuando alguna persona realiza una propuesta sobre una intervención pública o sobre una actividad, ya de repente vamos a saber que esa propuesta va a ser votada. Sin una propuesta no va a haber votación, no va a haber deliberación, tampoco va a haber un pensamiento colectivo. Entonces ahí tiene una fuerza interna potente el análisis de las propuestas. Por otra parte, es una dimensión subjetiva en el sentido que nos van a generar información sobre las necesidades de las personas y también del desarrollo de la deliberación colectiva, ¿no? Entonces podemos hacer un seguimiento desde que surge la propuesta hasta que es votada, ¿no? En el proceso por donde están pasando, hasta que se implementa,
y su implementación también nos permite ver el grado de ejecución y dentro de ese grado de ejecución el tratamiento que se le da desde, pues a lo mejor, la parte funcionarial o la parte técnica que actúa en los presupuestos participativos. Todo esto lo vamos a intentar hacer y planteamos un método para generar este modelo donde nos fijamos evidentemente en una base teórica que surge del propio proceso de presupuestos participativos, donde muchos de los capítulos que pueden encontrar en el libro van a profundizar en él. Por ejemplo, anteriormente hablaba Virginia de el modelo Portalegre con la autorreglamentación y diversas características. Eso nos ayuda a generar un marco donde poder evaluar las propuestas, cómo se han desarrollado. Por otro lado, también los objetivos de desarrollo sostenible o la teoría crítica de derechos humanos. Esto nos ayuda para crear un marco, para crear un marco con diferentes dimensiones para categorizar las propuestas, según en el sentido que van a ser dirigidas en los diferentes presupuestos participativos. En este sentido, pasan por ser referenciadas o tendentes a aumentar la calidad de vida de las personas, hacer un análisis sobre la capacidad de influencia y alteración de las prioridades o el impacto social y económico, o por otra parte al análisis de los cambios y avances de la cultura política. Yo creo que además de evidentemente las mejoras económicas y de calidad de vida que puedan tener las propuestas que se desarrollan en presupuestos participativos, en una perspectiva sobre radicalización o profundidad en la democracia, deberíamos, o pienso que sería importante detenernos en este aspecto del análisis sobre los cambios y avances en la cultura política, ¿no? Creemos que es una de las claves para la profundidad en los presupuestos participativos, en la calidad de los propios procesos, pero también a la hora de aumentar la calidad en las propias democracias que disfrutamos, ¿no? El método lo podéis ver realizado por matrices, aparece en el capítulo y puede servir como sugerencia para el debate o el intentar aplicarlo en diferentes contextos, y a eso estamos a disposición para lo que podamos ayudar. Se crean esas matrices, también son realizadas entrevistas a informantes clave y se obtienen una serie de conclusiones, ¿no? No quiero perder mucho tiempo en estas conclusiones, prefiero que las puedan leer y resolver las dudas en la lectura del capítulo, pero bueno, enfocándolas hacia la segunda parte que nos interesa en esta participación sobre radicalizar la democracia, lo que podemos observar que son pocas las propuestas que van hacia este cambio o avances en la cultura política. Sobre todo aparecen muchas veces la referencia al género, al medio ambiente o acabar con la pobreza, pero después cuando estudiamos las propuestas hay como un desfase de lo que se pretende a lo que hay. No aparecen tantos enfoques hacia estas dimensiones. Como antes nos decía José Manuel Mayor, cuando hablaba de jóvenes, se habla de jóvenes. Voy terminando. Obrigada. Se habla de jóvenes, pero no hay un trabajo concreto con los jóvenes que puedan desarrollarlo. Ocurre igual con género o con medio ambiente. Hay que reforzar esos contenidos. Me voy al tema, dejo un poco aparte, ya podemos contarlo sobre Escocia, pero es un artículo que me ha impresionado por la facilidad descriptiva que tiene a la hora de presentarnos la evolución de los presupuestos participativos escoceses, que son muy interesantes y muy importantes. Disculparme, me he ido de tiempo. Espero para la siguiente intervención. Gracias. Obrigado. Obrigada, Vicente. Muito obrigado. É difícil apresentar dois capítulos em 7 minutos. Quiero insistir sobre esta dimensión. Es el único capítulo sobre el presupuesto participativo, si permite hallar y profundizar la democracia, la vida política y social a varios niveles, ¿no? Que hoy en día es un acuerdo entre los municipios todos y el gobierno escocés para ampliar y cubrir el conjunto del territorio escocés. Vale la pena también leer. Ahora,
tenemos la suerte de tener, por favor, el slide al doctor José Molina, e com muito apreço, muito carinho que devemos receber o Dr. Molina, simplesmente porque sem ele não estaríamos aqui e o livro nunca teria sido publicado e até feito. Muito obrigado, Pepe, por esse aporte. O Dr. Molina foi presidente do Conselho de Transparência, uma iniciativa belíssima na região de Múrcia, e acaba de terminar o seu mandato, o qual o deixa muito mais livre. Não quero perder mais tempo. José, a palavra é tua para 7 minutos, que estamos já em meio-dia e 7 minutos. Muchas gracias y bienvenido a este debate. Hola, ¿me oís bien todos? Sí, sí, muy bien. Vale, muchas gracias. Pues dar las gracias a todos por poder participar. Antes decía Yves que había sido una pieza clave para este libro. Yo creo que no, que somos todo el equipo que estamos impulsando estos proyectos lo que somos claves. No es un proyecto que pueda surgir de uno. Yo doy las gracias a la Cámara Municipal de Valongo, a su presidente José Manuel Rivero, a Gisela, a Cecilia y sobre todo pues a Yves, que nos va llevando en ese entusiasmo permanente para seguir en algo que estuvimos discutiendo mucho cuando realmente estuvimos preparando la portada del libro, ponerle un título atrayente. Y él nos dejó al final un gran mensaje con ese proyecto de radicalizar la democracia. Yo creo que radicalizar la democracia es algo que vengo luchando toda mi vida por ello, porque radicalizar la democracia es crear una nueva sociedad. Y eso es lo que he intentado en la colaboración que he desarrollado en los 2 capítulos del libro en los que he participado. Yo he pretendido plasmar ese deseo y dejar unos mensajes claros de cómo, a través de la democracia participativa, podemos radicalizar precisamente nuestra participación y la política de hoy. Porque radicalizar la democracia es no querer vivir en un mundo que no garantiza a la ciudadanía su poder de decisión. Y esto lo ha puesto muy de manifiesto los demás ponentes, y Vicente lo ha dejado muy claro. Y radicalizar la democracia es tampoco que no queremos vivir un crecimiento en donde se incrementen las desigualdades. Ni tampoco queremos que las tecnologías nuevas nos dominen el pensamiento del ciudadano, porque si no, evidentemente, lo vamos a tener muy difícil. Por eso nosotros queremos que los poderes fácticos que atenazan nuestra convivencia vayan desapareciendo. Y eso es radicalizar la democracia. Y a eso realmente hemos desarrollado en estos 2 capítulos. Pero también es importante saber que para radicalizar la democracia tenemos que saber reconstruir la economía, y más ahora que nos la han hundido después de la crisis de 2008 financiera, con esta crisis del COVID. Y también tendremos que impulsar los servicios públicos, todos, los de educación, los de dependencia, pero también los de salud, porque realmente eso es garantizar la justicia social, porque precisamos un mundo donde después de la pandemia podamos hacer otra globalización, y eso es radicalizar la democracia. Yo busco por eso un resultado de una democracia más participativa para tener la vida de otra manera. Y esto soy consciente de que es un rompecabezas que tenemos que empezar a desarrollar desde la municipalidad, porque es el terreno que estamos pisando. Y entonces tendremos que ver cómo la ciudadanía se forma para organizar esta sociedad post-COVID. Y aunque realmente no podíamos desarrollarlo cuando estábamos escribiendo, ya estábamos pensando en las crisis que nos podían venir. Y por eso tendremos que garantizar la transparencia, porque sin transparencia no podremos hacer nada. Y tendremos que ver cómo
enfocamos la nueva educación, la nueva sanidad, los nuevos planes de pensiones y también la migración, los derechos de la migración, los derechos de ir realmente a rehabilitarse y establecerse en cualquier parte del mundo. Y para eso necesitamos una ciudadanía activa, comprometida con esa nueva sociedad participativa, porque es ahí donde tenemos que desarrollar la nueva economía, el nuevo trabajo, la nueva familia, las relaciones, las diversiones incluso, que ahora nos están creando tantísimos problemas, y también incluso reenfocar el turismo, porque eso va todo encajado en lo que estamos desarrollando de los objetivos del 2030. Y para eso necesitamos un poder ciudadano. Antes se han puesto las dificultades de cómo encajábamos las decisiones de los ciudadanos para que sean efectivas. Pues ahí necesitamos ese poder ciudadano, porque necesitamos que el sistema las integre y no las excluya. Y para eso tenemos que abrir las instituciones. Se habla mucho de gobierno abierto, pero lo tenemos que abrir estructuralmente, organizativamente, legalmente. Y tendremos que trabajar mucho, porque realmente no puede consentir el confinamiento en las circunstancias donde se está haciendo con la precariedad en la que viven las familias. Y luego tendremos que también decir basta de que nos dominen el caciquismo local, que es el que está impidiendo que esta democracia real sea existente, porque nosotros tenemos que sacar del paro a toda una generación que se está realmente destruyendo. Nosotros tendremos que prevenir que no haya ni una sola familia sin recursos en un municipio, que tendremos que eliminar la violencia de género, que no haya corruptos que se vayan impunes, porque realmente si los corruptos se van impunes, esa sociedad se va autodestruyendo. Nosotros tendremos que ver también y fomentar las propuestas de iniciativas empresariales y desarrollar el hábitat en nuestras ciudades. Nosotros tendremos que con todo esto hacer un municipalismo regulador y gestor en lo social, en lo económico y en lo medioambiental. Necesitamos ciudades participativas, abiertas, pero abiertas en regiones integradas, porque los territorios se tienen que unir para que no fracasen los países en las luchas que se están estableciendo en las desigualdades entre ellos. Nosotros en Molina Segura se inició desde sus dimensiones más participativas y su Estatuto de Ciudadanía desarrolló los presupuestos participativos con un aspecto muy importante, comprometiendo ya durante 8 años la voluntad política sostenida de mantener los presupuestos participativos. En 30 segundos, desculpa. Estoy terminando. La ciudad está en manos de la ciudadanía y tenemos 5 objetivos, que los presupuestos participativos son un movimiento integrador de culturas y tenemos que establecer foros de debate, que la reindustrialización del municipio es básica y esencial y que tenemos que abrir la gobernanza y luego tendremos que ver experiencias. Nosotros luchamos por un movimiento municipalista frente al avance neoliberal y que entendemos que esto es la democracia radical para poder establecer un mundo completamente en manos de los ciudadanos. Muchas gracias y perdonad los minutos. Muchas gracias, José, más una vez con estas palabras alentadoras, llenas de energía y de juventud que siempre te ha caracterizado y que nos mantiene a todos muy animados. Y tú continúas siendo un gran ejemplo, seguramente para muchos de nosotros y nosotras. Ya estás abriendo la segunda ronda. Ahora quisiera dar la palabra a Esther Clavero Mira, que es presidente de la ciudad de Molina de Segura, como lo decía, y licenciada en Sociología por la Universidad de Alicante. Bem-vinda, Esther. Sabemos que a tua agenda é complicada, sendo presidente da Câmara com muita responsabilidade. Obrigado pela tua contribuição e, sobretudo, também obrigado por ter sido a pessoa que permitiu que esse livro seja uma realidade. A palavra é tua. Bem-vinda para 7 minutos. Obrigado mais uma vez, Esther. ¿Dónde está este? Estaba. Ya desapareció. El micro. Ahora. ¿Me escucháis ahora? Sí. ¿Sí? Bueno, pues daros las gracias sobre todo por habernos invitado
a este cuarto Congreso Internacional, Caminos a Seguir, organizados por el Ayuntamiento de Valongo, dentro de este programa de la Semana Europea de la Democracia Local. Y, por supuesto, un saludo muy especial a los que nos acompañan a lo largo de esta mañana, y agradecer especialmente a la anfitriona, Yves Cabanes, que haya contado con nosotros, no solamente para la estructura de este libro, que es muy interesante, no solamente por las reflexiones que se hacen en el marco teórico, sino también, por supuesto, por todas esas experiencias que se van desarrollando a lo largo del mundo, y que está muy bien muchas veces pues, poder reflejarlas en un libro como este. Mi capítulo no habla tanto de una experiencia concreta, aunque la tenemos, y Juan Antonio Mayor y Pepe Molina la conocen y la expresan muy bien también en sus capítulos. Hablan más de los retos y de las oportunidades, y por supuesto también de los frenos con los que nos encontramos para poder poner en marcha la participación ciudadana en el ámbito de lo local. Yo creo que el haber podido contribuir a esta obra colectiva, y además con gente tan prestigiosa y con tanta experiencia en la materia, es un placer, y además poder reunirnos hoy y poder discutir sobre esto es un doble placer todavía más. Cuando comenzamos con la idea de esta publicación, ninguno, yo creo, que podíamos aventurar la que nos venía encima. Yo, por supuesto, no podía aventurar el camino que iba a tener que recorrer durante todo este año, que ha sido personalmente muy duro, pero tampoco pensaba que íbamos a tener que enfrentar lo que venimos enfrentando, esta pandemia social, esta pandemia sanitaria, que se convierte al final en una crisis social y una crisis económica. Y ahora que leo de nuevo ese título que me acuerdo que en el mes de agosto pasado trabajábamos tanto para poder cerrarlo, presupuestos participativos, aportes y límites para radicalizar la democracia, creo que no podría ser más acertado. Más acertado en este momento. ¿Me escucháis bien? Y digo que creo que es muy acertado, en primer lugar, porque vamos a presenciar el surgimiento de nuevos riesgos importantes y peligros para nuestras democracias. Estoy segura de que, lamentablemente, aparecerán nuevos populismos y nuevos movimientos antidemocráticos, o que ya están apareciendo, que van a intentar aprovechar la situación generada por la pandemia para arrastrar a nuestra ciudadanía a un escenario en el que consideran que es inevitable, y así nos lo hacen creer, y aquí también tiene mucho que ver esta virtualidad en la que estamos viviendo, esa pérdida de derechos sociales a favor de esa falsa o de esa mayor seguridad sanitaria, seguridad social y seguridad también económica. Y, en segundo lugar, me parece acertado porque todos esos riesgos deberán ser afrontados y combatidos únicamente si somos capaces de radicalizar la democracia. No debemos tener miedo a extender y hacer más profunda nuestra democracia, todo lo contrario. Es más, creo que la única forma de blindarla en este momento es haciéndolo y profundizándolo a través de la participación ciudadana. Considero, además, que apostar por la radicalización de la democracia debe ser la empresa más importante que debemos tener los cargos públicos o la clase política en el ámbito de las entidades locales. Debemos transformar el miedo en confianza, la indignación en colaboración, el individualismo en participación colectiva y la envidia y el rechazo por solidaridad. Para eso, evidentemente, debemos transformar las tradicionales formas de hacer política para dar respuesta a la ciudadanía, a esos ciudadanos que esperan ser consultados más a menudo, para completar una democracia representativa que consideran totalmente insuficiente. Además, esto no solo incorpora a distintos grupos sociales que debemos o que se deben incorporar a la toma de decisiones, sino que refuerza un sentimiento fundamental, que es ese sentimiento de pertenencia a una comunidad, que es el fortalecimiento al final y el empoderamiento de los hombres y de las mujeres a través de decisiones reflexivas. Lo esencial al final es escoger el mecanismo adecuado, el mecanismo de participación adaptado al objetivo que nos planteemos en cada momento y la perspectiva escogida. Y, por supuesto, saber conjugar esa doble vertiente, el movimiento asociativo, el movimiento organizado, que es esencial en cualquier sociedad y que es muy cambiante. Y, en segundo lugar, a la sociedad no organizada, que también quiere participar en la construcción del hábitat en el que vive. Ahora bien, y como decíamos al principio,
creo que debemos de estar muy atentos a cómo la crisis económica o las crisis sociales afectan también a la participación ciudadana, disminuyéndola o no, y hay opiniones de todo tipo, pero ahí es donde podemos encontrar ese punto débil, creo yo, ese punto débil para la participación en la que podemos ceder y podemos perder sin apenas darnos cuenta muchísimo terreno ya conseguido debilitando la democracia. Otra de las ideas principales de mi introducción, de mi capítulo, versa sobre la tecnología y sobre los retos para la participación ciudadana. Lo estamos viendo y lo estamos viendo en los últimos meses y con esta crisis sanitaria, y además estas jornadas son un exponente claro de las nuevas transformaciones que están por venir a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. Como sociedad, yo creo que tenemos que tener claro que la tecnología no es ni buena ni mala, ni positiva ni negativa, solamente es un instrumento que debe estar al servicio de las personas y de sus derechos, y como sociedad debemos decidir si este instrumento lo utilizamos para potenciar las libertades y los derechos de toda índole o para fomentar, como también puede fomentar, las servidumbres y las injusticias sociales. Yo creo que no podemos demonizar la tecnología, pero debemos de estar atentos y debemos de estar alerta tratando de integrarla en los procesos sociales, y aquí existe un miedo que en la segunda intervención pondré sobre la mesa, un miedo sobre todo del movimiento asociativo a estas tecnologías porque puede hacerlos perder cotas de poder. Yo creo que debemos convertir esa virtualidad y esas herramientas en un arma totalmente aliada para nuestra propia revolución mediante la participación, y la utilizaremos a favor de nuestro cambio. Y otra idea es la necesidad de la reforma, la imperante necesidad de la reforma de la función pública y la participación ciudadana. Este es otro reto importantísimo, el de saber construir una función pública participativa con los cambios sociales y organizativos que estamos viviendo. Convivimos con unas administraciones totalmente obsoletas, unas administraciones viejas y lentas que no se amoldan a los cambios sociales vividos durante el siglo XX y, por supuesto, los vividos durante el siglo XXI, y tenemos que mejorar la calidad de nuestras organizaciones porque nos va en juego mucho más de lo que podamos pensar. Se trataría de reprogramar el poder institucional para que en la conformación de los presupuestos públicos, que es una herramienta potentísima e importantísima para construir la realidad, estén presentes tres pilares fundamentales: el técnico, el político y el ciudadano. Así, esa triangulación yo creo que estamos poniendo en marcha como experiencia en Molina de Segura a través de la Cátedra Abierta para la Innovación y la Participación Ciudadana, a través de la institución municipal y de su Concejalía de Participación Ciudadana, y a través de Interbarrios y todo el movimiento asociativo de la sociedad civil en Molina de Segura, podremos enriquecer todos estos procesos y podremos poner en marcha experiencias aprendidas. Pues tenemos el marco teórico, tenemos las herramientas y tenemos también, por supuesto, el laboratorio, que es donde se ponen en marcha todas esas herramientas y desde donde se impulsan. Y, por supuesto, tenemos que conseguir, para no reproducir, y esto es fundamental para mí, los vicios de la democracia representativa, tenemos que conseguir feminizar y rejuvenecer el movimiento asociativo para su participación en la participación ciudadana. El asociacionismo, por lo menos en España, tiene un componente... Sí, voy terminando. Obrigada. Y yo creo que es importante que consigamos atraer a los jóvenes, que consigamos para eso sentir o convertir el movimiento asociativo y sobre todo los procesos participativos atractivos para que se sumen, para que participen y, por supuesto, adaptarnos a su participación. Y otros retos que son importantes, es de los que hablaré en la siguiente intervención, son los importantes y los grandes cambios a los que las ciudades deben hacer frente. En la actualidad, por una cuestión de seguridad, necesitamos sociedades y ciudades equitativas, verdes, tecnológicas y, por supuesto, feministas. Yo estoy convencido de que lo tenemos todo, que tenemos las ideas, tenemos los medios, tenemos la capacidad para llevar a cabo toda esta transformación. Se trata de que nadie quede en la cuneta y de que podamos convencer a la sociedad y a las instituciones, y cuando digo la sociedad es que el individuo, es que el ciudadano también tiene la responsabilidad de sumarse a este proceso, además de que las instituciones tienen que hacer los procesos atractivos para que se sumen, pero tenemos todos los elementos para que esto sea así y para que podamos radicalizar la democracia. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias realmente, Esther, por ese mensaje lleno de esperanza, pero al mismo tiempo altamente político y seguro que no habrá radicalización de la democracia sin los jóvenes y sin una comprensión que el movimiento feminista, que el cambio de las relaciones asimétricas entre hombres y mujeres tienen que ser consideradas sin una ampliación de la perspectiva de género hacia otros grupos que no se identifican ni como hombres ni como mujeres. Y creo que esto es el mensaje de esperanza, que tenemos que avanzar en esas direcciones, ser todavía más incluyentes de lo que pensábamos inicialmente cuando se inician los presupuestos participativos. Razón nada más para leer el libro. Bien, ahora tenemos, me gustaría de perguntar agora a Cláudia Vasconcelos, né, que está organizando também esse evento. São as 12h27. Bem, o que fazemos? Porque estamos praticamente com o tempo das 12h30, sei que tem outras sessões mais tarde. Gisela, Cláudia, o que estão sugerindo? São praticamente 12h30. É impossível nós não terminarmos esta sessão dentro do tempo, porque com certeza que todas as pessoas quererão ouvir a segunda ronda. Infelizmente temos o tempo muito controlado, porque hoje é um dia de partilhas, e para não comprometermos os painéis seguintes, eu propunha uma ronda de 10, 15 minutos no máximo. O qual quer dizer, eu propunha repetir a pergunta, que era, vai de novo quais são os desafios, em 1 minuto, desafio principal, não queremos longos, qual é o desafio principal que estão vendo, né? Não todos, porque são muitos, qual é o desafio e qual é o caminho, qual é o ponto essencial para esse caminho da radicalização da democracia, tá bem? Não é obstáculos, é um obstáculo principal que estão sentindo e qual seria o caminho, qual é o passo inicial para enfrentar esse desafio. Isto nos daria 2 minutos, somos 7 pessoas, e então terminaríamos às 11h40, às 12h45, 13h45 na Espanha. Está assim? Pode ser? Então, 2 minutos, obstáculo principal, caminho, passo principal do caminho. 2 minutos, 2 grandes ideias, por favor. Bem, então vamos tomar a mesma sequência. Vamos a iniciar com José Manuel Mayor, por favor. Em 2 minutos, 2 ideias, obstáculo principal y paso inicial. Vale, pues voy a ser muy breve. El primero de los que tenía aquí apuntados para reseñar es el que, bueno, vuelve a salir una y otra vez, ¿no? Son los recursos destinados, ¿no? Siempre al presupuesto participativo. Se avanza mucho en innovación y demás, ¿no? En lo que se refiere al apartado de participación, pero luego, pues, la parte que alude al presupuesto, pues, es poco significativa. Si ya a nivel municipal suelen ser bastante escasos los recursos que hay, pues más aún cuando hablamos del presupuesto participativo joven. En el capítulo, por ejemplo, que hemos analizado, pues tenemos un abanico que va desde el 0,01% respecto del presupuesto municipal hasta, el mejor de los casos, un 0,35%, ¿no? Para el presupuesto participativo joven, por lo que las cantidades pues son muy pequeñitas, ¿no? En segundo lugar, pues también tendríamos lo que es la situación actual, pues fruto del COVID-19, como no podía ser de otra forma, ¿no? Esta situación es una situación de incertidumbre en general y más aún pues en los centros educativos, ¿no? Donde ahora mismo, hoy, sabemos que están de forma presencial, pero no sabemos si mañana van a estar de forma semipresencial o directamente van a estar en casa, por lo que pues planificar procesos ahora dentro de los propios centros educativos pues es bastante
es bastante difícil y pasaría quizás pues, por una apuesta más online y no tanto por la presencialidad, ¿no? Y bueno, simplemente es como, ¿va a dar lugar esto a que se paralice la participación y se rompa la inercia? Pues espero que no, pero esto pues nada. Al final, pues cada ayuntamiento, ¿no? Pues tendrá que hacer una apuesta por la participación y darle ese empuje para que no se rompa esta inercia de la que estamos hablando. Bien. Muy bien. Muchas gracias. Pasaría agora a Gisela. Gisela Barbosa, por favor, 2 minutos. Olhando para o caminho percorrido e tendo consciência de que esta é uma das muitas ferramentas que nós queremos implementar na nossa comunidade e pensando exclusivamente na comunidade de Valongo, o nosso grande obstáculo prende-se claramente com a gestão dos meios. Temos uma equipa muito pequena, recursos ainda limitados para tanto que queremos fazer. Mas a verdade é que a motivação é sempre mais forte e nós temos enormes vantagens, temos uma forte liderança, muito comprometida com o processo, temos uma equipa que, como já referi, é muito pequenina, mas é extraordinária e faz um esforço incrível porque acredita completamente neste tipo de processos, e temos uma população de jovens, de cerca de 22 mil jovens dentro da fatia de idades que podem participar no nosso processo, também muito comprometida. A nossa dificuldade prende-se com a forma como nós vamos alocar os recursos, os poucos recursos que ainda dispomos para esta ferramenta, porque queremos ir muito mais longe. O nosso grande trunfo, o nosso grande objetivo prende-se com a interligação de processos. Para nós é muito importante que o orçamento participativo não seja a solução e seja uma das soluções, seja precisamente uma das muitas ferramentas que nós queremos colocar à disposição dos cidadãos para que eles connosco nos ajudem a co-criar esta comunidade com que todos sonhamos. Eu julgo que este é o caminho que nós temos a trilhar e é por aqui que nós queremos ir, conscientes de que esta dificuldade, esta crise que estamos todos a viver veio trazer novos problemas, mas também novas oportunidades, porque, por exemplo, nunca conseguimos chegar tão longe utilizando estas ferramentas das tecnologias. E, portanto, eu sou otimista, sou das pessoas que pensam com o copo meio cheio e por isso acredito que vamos todos triunfar e que os processos participativos estão para ficar, mesmo até para lutar contra estas novas ondas centralistas e extremistas que aparecem. Muito bem. Muito obrigado, Gisela. Estamos indo muito bem. Agora, me gostaria de invitar a Virginia Barbajusa. Sí, yo creo, se me escucha, ¿no? Sí. Sí, que ahí un poco, se repiten un poco tanto los obstáculos, quizás como los desafíos, ¿no? En las distintas experiencias. Yo creo que el tema de la falta de recursos o la falta de participación de determinados colectivos son cuestiones que se van repitiendo, no ahora, sino muchas veces desde los inicios, ¿no? Cuando trabajamos, por ejemplo, en Sevilla hace ya unos cuantos años, a pesar de haber incorporado una metodología que intentaba que se trabajara en esos aspectos, con esos colectivos, como decía Vicente antes también. Entonces, en ese sentido, yo plantearía ese obstáculo que incide en una falta de modelo, a lo mejor, quizás un modelo de democracia participativa, que es lo que entendemos todas y todos por esa democracia participativa y cómo radicalizar esa democracia y en ese sentido construir un modelo que nos una a todos también. Y eso el camino para eso plantearía como un doble nivel. Por un lado, a nivel institucional, por parte de los representantes políticos, los representantes públicos, que entiendan y que participen de este debate como han hecho tanto Pepe como, ahora no me acuerdo, bueno, como habéis hecho las personas representantes políticas, ¿vale? Un poco en definir ese modelo más a nivel político de cómo radicalizar esa democracia y otro a nivel académico también. ¿Por qué? Porque a nivel de proliferación de procesos estamos viendo que existen ya muchos y de muy diferentes metodologías y con muy diferentes objetivos. Y en ese sentido la investigación yo creo que aquí debe de cumplir un papel fundamental para ver qué procesos se ajustan o se separan más de esos modelos y también pues ver un poco de qué forma podemos ir incluyendo tanto a niños, niñas, mujeres, personas inmigrantes, etcétera, es decir, sea más inclusivo, cómo para trabajar
de esta forma online que hemos planteado y que se ha repetido también por parte de otros ponentes esta mañana. Yo creo que básicamente eso, ¿no? A nivel institucional, voluntad política, y a nivel académico, generación de conocimiento para enriquecer no solo el debate, sino también los propios procesos de presupuestos participativos. Muy bien, muchas gracias, Virginia. Sin perder más tiempo, pasaría la palabra a Vicente Barragán. Obrigado, Yves, gracias. Yo, bueno, para no repetir lo que dicen los compañeros, porque me parece acertado y creo en esa línea, sí me parece importante, retomando lo que estaba comentando en la primera parte, bueno, pues profundizar, bueno, aumentar, contribuir a construir mayor cultura política entre la ciudadanía. Para eso creo que hace falta, como también decían anteriormente las compañeras, de una voluntad política de implementar tipos de procesos de participación, pero que llevan cargado también como una parte importante de pedagogía, un lugar de encuentro donde se pueda discutir, ¿no? Porque la coyuntura actual nos hace tener muchas de las veces unas posturas poco pausadas y poco deliberadas, ¿no? Yo creo que este tipo de procesos pueden abrir esos cauces para una mayor pedagogía, deliberación y construcción colectiva que nos permita superar esa inmediatez que tenemos, ¿no? Y esa inmediatez que responde también a uno de los desafíos que tenemos por delante, que comentaba Gisela anteriormente, sobre los retos digitales, ¿no? Cómo hacer de una herramienta tan útil como la digitalización una herramienta para profundizar en la construcción de ciudadanía, ¿no? Que es en lo que estamos. Para eso creo, igual que comentaba Virginia, que tenemos que tener claro también qué modelos, qué herramientas y qué metodología, pero también considero, visto lo dicho, que no debemos encorsetarnos en determinadas modelos, herramientas que pueden servir, porque a veces nos pueden impedir que otros colectivos que no suelen participar participen de unas cuestiones que ya previamente están cerradas. Experiencias más abiertas que motiven desbordes creativos desde la ciudadanía y desde la voluntad política. En el capítulo que no he podido comentar demasiado sobre Escocia aparecen algunas cuestiones importantes en este sentido, como sería la gestión del gasto en transporte debatido a través de presupuestos participativos. Sería una experiencia de presupuestos participativos, pero no en el modelo tradicional, sino enfocada al gasto de impuestos para el transporte. Muy bien. Muchas gracias, Vicente, por ese aporte y recordando la experiencia de Escocia. Pasaríamos ahora la palabra a José Molina, por favor. Tienes 2 minutos. Sí. Bueno, 2 minutos es muy poquito, pero yo creo que sí. resumiendo lo que ya habéis dicho todos, pues pienso que hay como 3 cuestiones. Una, han quedado muy claras con lo que ha dicho Esther y Virginia y ahora Vicente. Hace falta que ese modelo se vaya dándole una cierta formalidad. Pero tendremos que también dentro de ese modelo tenemos que estar pensando que las reglas de reparto llevamos 2 siglos que han fracasado, con lo cual tendremos que realmente empezar a impulsar otras nuevas reglas de reparto. Ya en Escocia han empezado a pensar en eso. Y dentro de eso hay que impulsar un pensamiento alternativo, porque tenemos que educar en ese pensamiento alternativo. Y yo ya con esto ya os reto a otra cosa, a un tercer libro, porque cuando escribimos este segundo estábamos pensando ya en mañana. Y pensar en mañana es pensar en el cambio, en otro mundo, porque luchamos para esa redemocratización. Pensar en mañana es pensar en la juventud, como muy bien ha dicho José Manuel. Pensar en mañana es pensar en el desarrollo sostenible. Pensar en mañana es en el mundo verde, en el digital, el cohesionado, en la política de género. Pensar en mañana es pensar en la agenda urbana. Pensar en mañana es desarrollar el tejido industrial. Pensar en mañana es también pensar en la cultura y en el deporte, porque eso nos tiene que oxigenar la mente para comprender que precisamos un sistema fiscal que haga transparente todos los rincones de la vida económica para que la opacidad y la corrupción nunca estén presentes. Y como conclusión os digo que en este pensamiento del mañana cuidemos mucho a que nuestros compromisos impidan que el miedo mute en odio, porque ahora mismo estamos en un momento de gran desarrollo del odio. Queremos una democracia radical,
que es como decir que luchamos por un nuevo contrato social. Y eso es importante. Queremos un nuevo contrato social para transformar nuestras sociedades y transformar también nuestras instituciones. Ese es mi resumen. Muchas gracias. Muchas gracias por esas palabras finales, Pepe. Pasaría la palabra de nuevo a Esther también para su contribución final. Esther, tienes 2 minutos. Muchas gracias, Yves. Bueno, voy a intentar ser breve, aunque me cuesta mucho. Yo creo que al final trabajamos añorando mucho el pasado, trabajamos con estructuras antiguas, trabajamos incluso con una mentalidad, quizás los que estamos o los protagonistas quizás de ese cambio, añorando los movimientos sociales del pasado, los movimientos sociales de los 80, los movimientos sociales que ya no existen porque la sociedad ha cambiado radicalmente, ha cambiado la sociedad, han cambiado nuestros jóvenes y nuestra forma de relacionarse, sin embargo no han cambiado las estructuras, no han cambiado las instituciones y no ha cambiado la vida política tampoco, ni los partidos ni los sindicatos se han adaptado a los cambios de nuestra sociedad. Por lo tanto, es muy difícil producir o poner en marcha, hablando lenguajes diferentes, un sistema participativo que realmente nos haga profundizar en la democracia. Creo que este lenguaje y esta forma de poner en marcha herramientas y medidas, creo que es algo que debemos de pensarlo, de repensarlo mucho, porque yo siento que el movimiento asociativo, al menos en Molina de Segura, vive dentro de esa añoranza y de lo que fue en los 80 y lo que no es hoy, cuando realmente no tiene absolutamente nada que ver. Lo esencial es garantizar a los ciudadanos una participación continua en la vida pública y para eso hay que pensar en los mejores medios y en las mejores herramientas para renovar el contacto con los ciudadanos y para poder responder a sus expectativas. Yo creo que existe un miedo importante por parte del movimiento asociativo a poder perder cuotas de poder, porque al final también son poderes que se establecen dentro de los municipios y quizá el movimiento no asociativo y la participación desde los hogares o la participación individual pueda hacer perder esas cuotas de poder a los movimientos organizados. Y creo que también debemos un poco combatir con eso o convencer de que eso debe cambiar. Otra de las cuestiones de las que hablaba anteriormente era la necesidad imperiosa de la reforma de la administración pública, al menos de la administración pública en el ámbito local. Es totalmente... Sí, y por supuesto aliarnos a la tecnología y a la virtualidad de las redes sociales y por supuesto apelar no solamente a la responsabilidad de promover la participación a las instituciones, sino también a la responsabilidad individual, a la responsabilidad del ciudadano para participar en su sociedad, para transformar su sociedad y para también esa responsabilidad y ese comportamiento ético trasladárselo y que se sientan responsables. Gracias. Muchas gracias, Esther. Espero que con las organizadoras podamos compilar esas ideas porque creo que es un aporte enorme y que el libro haya sido el pretexto para todo esto, no lo debemos perder. Y con esto va mi primer desafío para radicalizar la democracia. Es la falta de memoria sobre todo lo que se ha inventado en los miles de lugares donde hubo presupuesto participativo. Hay una pérdida de memoria de los que están del lado de democracia participativa que es enorme. Yo lo vi en esos 30 años. Es necesario documentar, es necesario publicar y a buena hora este libro, pero como bien varios lo han dicho, hay que hacer más libros, hay que producir de forma crítica. No es posible tener tan poca memoria de las experimentaciones. Se pierde mucho. Y eso para mí es un desafío que pasa por más investigación y documentación, tener memoria. El segundo es que vemos, y bien varios lo han dicho, estamos con el COVID con una tendencia a una democracia cada vez virtual o desvirtualizada. No es virtual, es desvirtualizada. Y por lo tanto, creo que tenemos que tener una reflexión, y eso es mi recomendación principal, sobre lo que no se puede
y no se debe digitalizar. Obvio que no vamos a acabar, y al contrario, hay una herramienta interesante. ¿Qué es lo que no se debe digitalizar? ¿Qué es el espacio de la democracia participativa, de esa convivencia, de esta capacidad de generar voz y no solo voto? Y creo que precisamente los espacios para mí esenciales son el voto, que tiene que ser también presencial, la co-construcción, las asambleas para poder hablar con personas de la tercera edad, con migrantes, con aquellos que no usan los medios de digitales, por favor. La rendición de cuenta, que sea cara a cara, los espacios deliberativos. Esto es absolutamente esencial que pensemos qué es lo que no podemos digitalizar para ser diferente de una democracia participativa normal. Y es un campo abierto para el futuro y concuerdo que estamos muchas veces con el pasado y que tenemos que pensar hoy en día con todos los desafíos dónde democratizar y cómo. Creo que fue para mí muy, muy rico más una vez, un placer haber estado juntos y voy cerrando la sesión, 12:47, 2 minutos más de los que nos han autorizado las Gisela y Claudia. Gisela, Claudia quieren cerrar, pero del lado de la animación, digamos, yo doy mis últimas palabras. Muchas gracias a todas, todos, y eso un momento, es un inicio. Vamos a estar a las 2 horas hablando de una investigación porque la gente no participa más, muy en tónica con lo que hemos dicho. Y les paso la palabra a Gisela para cerrar del lado de la semana o a Claudia. Muchas gracias todas, todos. Só para dizer, porque estas palavras são justíssimas, não há maior inspiração, e eu julgo que todas as pessoas que estão nesta sala e muitas outras espalhadas pelo mundo fora concordarão com as minhas palavras. Não há melhor comandante, não há melhor guia, não há melhor amigo para nos ajudar a entender estas questões da construção cidadã e da cidadania participativa do que o IBS. Ao professor Ives, a nossa gratidão é profunda e enorme e gigante. Muito obrigada a todos os participantes, muito obrigada, professor Ives, por mais esta aprendizagem e a todos os outros que estiveram connosco durante esta manhã. Vemo-nos da parte da tarde, onde vamos continuar a discutir estas e outras questões. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Eu queria só pedir, por favor, para acederem ao link que está no bate-papo, para descreverem esta sessão com uma palavra e poderão ver o resultado aqui na tela. Muito obrigada a todos. Em nome da Câmara Municipal de Valongo, nós agradecemos a presença de todos, em especial dos oradores e do professor Ives por esta partilha e por este painel tão bom. Muito obrigada e bom dia.